Bienvenidos a su módulo ¿Qué son las finanzas empresariales?, que hace parte del curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. Bienvenidos una vez más y vamos a divertirnos. En esta lección, para empezar a comprender nuestro curso de manera global, es importante que comprendamos primero ciertos conceptos que nos van a servir como materia prima para unir posteriormente cada uno de los bloques de este curso. Entonces, surge una pregunta inicial. ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado cuántas empresas nacientes quiebran? Pues bien, yo les voy a contar en este momento. De acuerdo a un estudio de la revista Forbes que fue publicado en el año 2015, 9 de cada 10 empresas no logran sobrevivir. Esto, así, es el 90%. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿qué está pasando? ¿Qué razones hay de fondo para que estas empresas nacientes no logren sobrevivir en el tiempo? Y la respuesta a esta pregunta que acabo de formular es que principalmente estas empresas, estas compañías, no generan una fuente de ventas y de utilidades constantes. Y adicionalmente, no le dan la importancia requerida a las finanzas. Así, con esto que acabo de mencionar, resulta claro que entender las finanzas es un elemento clave hoy en día. Es fundamental, no lo podemos dejar a un lado. Las finanzas de esta forma nos involucran absolutamente a todos. No interesa si tú eres emprendedor, estás pensando serlo, o si estás ejerciendo un determinado rol en tu compañía. Puede ser mercadeo, ventas, estrategia, recursos humanos, operaciones o cualquier rol que estés desempeñando dentro de tu empresa. Entonces, en este punto cabe preguntarnos, ¿qué son las finanzas como un todo? Pues bien, comúnmente las finanzas están asociadas a la consecución y a la gestión del dinero, de la plata. Sin embargo, este concepto es muy banal, es muy superficial y no resulta suficiente para explicar lo que verdaderamente son las finanzas. Y acá en este curso, la idea es ir más allá y esto es lo que vamos a lograr. Entonces vamos a entender las finanzas mediante un concepto fundamental que es el valor. Y entonces nos tenemos que preguntar finalmente si estamos o no agregando valor. Más adelante vamos a profundizar más este término, se los prometo. Vamos a ahondar más en cuanto a valor se refiere. Así vamos tal vez a examinar diferentes proyectos y a la luz de este término del valor vamos a decidir qué proyecto le conviene a mi empresa. ¿Cuál de, por ejemplo, proyecto A, B y C es el proyecto que yo como empresa voy a elegir de acuerdo a unos criterios que vamos a ir consolidando y aprendiendo a medida que avancemos en este curso? En este punto, entonces, es indispensable entender qué son las finanzas empresariales. Ya entendimos las finanzas como un término global. Entonces, a partir de esa generalidad, vamos a entrar a algo más específico, que es lo que verdaderamente nos atañe en el transcurso de este curso, y son, finalmente, las finanzas empresariales. Así, las finanzas empresariales, y voy a empezar por lo que definitivamente no son ni modelos ni fórmulas. Indiscutiblemente, durante este curso vamos a utilizar nuestra lógica y vamos a desglosar cada uno de los términos que vamos a aprender para entender cómo podemos utilizar esas finanzas empresariales para sacarle el mayor provecho posible. Las finanzas empresariales, entonces, están enfocadas en la forma como las empresas logran crear valor, que fue el término que utilizamos anteriormente para describir uno de los grandes objetivos de este tipo de finanzas. Y vamos a ahondar más en el mismo más adelante a medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces tenemos que entender cómo las empresas utilizan sus recursos financieros. Las finanzas empresariales de esta forma incluyen cualquier tipo de decisión que involucre el uso de los recursos
financieros. Todo lo que haga la empresa resulta siendo finanzas, absolutamente todo. Lo que se imaginen resulta siendo finanzas. No quiero ser pretencioso ni, pues digamos, que estar por encima de otras áreas, pero es cierto, las finanzas están en todas partes. Entonces, ¿qué decisiones rigen dentro de este marco de las finanzas empresariales? Pues bien, las decisiones fundamentales que están dentro de este marco son decisiones de operación, número 1, decisiones de inversión, número 2, y decisiones de financiamiento. Y nuestro curso va a girar en torno a esas 3 decisiones. Y para introducir a este tipo de decisiones, es decir, a manera general, un concepto, digamos que es lógico, pues sería, si yo estoy pensando en mis decisiones de inversión, pues lógicamente voy a buscar inversiones de activos que generen mayor rendimiento que lo mínimo que como empresa voy a aceptar. Eso a nivel de mi decisión número 1, que son mis decisiones de inversión. Vámonos a mis decisiones que las enfocamos dentro del parámetro número 2, que son mis decisiones de financiamiento. Y finalmente yo tengo que decidir cómo financio. Hay 2 maneras de financiar. Yo puedo financiar mis activos, o bien sea con socios o con financiamiento externo, que sería a través de terceros. Pues bien, la mezcla perfecta no es simplemente una fórmula mágica que puedo traer de mi manga o de la nada. Simplemente, como lo hemos mencionado a través de esta introducción, pues yo tengo que recurrir a mis habilidades financieras y determinar cuál es la combinación que le conviene a mi empresa dependiendo del ciclo en el que me encuentre en mi compañía o de mis objetivos. Adicionalmente, pues tenemos las decisiones de operación que las marcamos en el numeral 3. Y estas me permiten medir la capacidad de la empresa para usar los activos o los recursos productivos totales que hay en la misma. Y además, pues tienen que ver con el objeto mismo de la empresa, porque finalmente, como compañía, recuerden que yo tengo una razón de ser. Todas estas decisiones financieras que acabamos de mencionar están concatenadas con la estrategia de la empresa y con las diferentes áreas. No son decisiones aisladas. Entonces los invito a que veamos nuestro siguiente módulo.